En la Sagrada Escritura, el Señor nos muestra la fe de diferentes formas para que nosotros vayamos inculcando a nuestro propio corazón, a nuestra mente, el creer totalmente en Dios. Porque la fe es la que nos conduce, la que atestigua, la que fortalece, la que llena y la que nos acerca a Dios. Y por ello debemos de crecer en ella, como nos lo va a presentar la Sagrada Escritura, en un hombre que, crecido en la fe, se convierte en un ejemplo para todos los seguidores del Señor. En el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, el Señor nos presenta la curación del criado del centurión y nos va a hacer ver cómo este centurión, siendo pagano, de origen romano, tiene una fe profunda en el Señor Jesucristo. Pero leamos en donde dice así: cuando terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene un gran amor a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos, no estaba lejos de casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres debajo de mi techo. Tan solo di una palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a autoridad, y con mis órdenes le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, se admiró de él, y volviéndose a la gente que le seguía, dijo: os digo que en Israel no he encontrado una fe como la de este hombre. Y al volver a casa, dice que encontraron al siervo sano. Palabra de el Señor. Un pasaje hermoso de la Sagrada Escritura que nos presenta la fe de un pagano. Pero si vamos a lo largo del pasaje bíblico, contemplando la acción del pagano y la acción de Jesús, nos daremos cuenta de que en verdad la fe tiene un valor extraordinario que todos deberíamos de valorizar. La fe es algo que todo ser humano necesita en su caminar, y la necesita en toda instancia, porque la fe se hace imprescindible, sobre todo cuando más en apuros nos encontramos. Ahora bien, en la Sagrada Escritura dice: cuando terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm, ese pueblo de Nahum, que tuvo un avivamiento extraordinario, que fue testigo de los milagros del Señor Jesús. Cuando un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Pero al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. ¿Desde cuándo tendría la fe en el corazón este centurión? ¿Desde cuándo estaba pensando que Jesús podría sanar a su criado? La Sagrada Escritura no nos habla de eso, sino que enfoca prácticamente
el tema en relación a la fe que ya tiene este centurión. ¿Sabe usted que la fe tiende a crecer en el corazón? Y que la fe muchas veces no crece de la noche a la mañana, que se necesita prácticamente un proceso de desarrollo en la fe. Cuando vemos al centurión en esta condición, nos preguntamos cuánto creció la fe en su corazón y a qué horas empezó a crecer. Cómo se desarrolló en el interior de su ser, pues nos presenta una fe extraordinaria. Cree en el poder del Señor Jesucristo, cree en el poder milagroso de Dios. Dice que mandó a unos sus amigos judíos rogándole a Jesús que viniese a curar a su criado. Aparte de lo que estamos contemplando, también podemos valorizar el amor que le tiene al criado. Si bien es cierto, tiene una fe profunda en el Señor, que seguramente creció bajo un proceso extraordinario en él, también tiene un valor exageradamente grande: amor por su siervo. Se preocupa de su criado. Cuando los judíos llegaron hasta el Señor Jesús, le presentaron a Jesús el ruego y le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, pues tiene un afecto a nuestra gente y ha construido una sinagoga. Le hacen ver al Señor que en verdad vale la pena ayudar a aquel hombre. En otras palabras, es muy buena gente con todos los judíos. Es un hombre muy humano, es un hombre que inclina su corazón continuamente hacia la necesidad del pueblo judío, y esto lo tienen en gratitud en el corazón todos aquellos que han llegado a suplicarle al Señor. Le dicen: merece que tú le hagas el milagro, merece que tú te detengas ante él. Este hombre ha sido re bueno con nosotros, este hombre ha sido muy, pero muy bueno con nosotros. Ah, hermanos, esto es algo maravilloso, porque estamos contemplando un corazón que tiene fe, un corazón que tiene amor y un corazón que tiene esperanza, porque ha esperado lo suficiente y pacientemente a que definitivamente se dé el caso de que el Señor pase por ahí. Seguramente lo deseaba, lo anhelaba, lo esperaba, en pocas palabras. Una persona así es una persona bien fundamentada. A pesar de que era pagano, nos deja una lección a todos los creyentes, nos deja una lección extraordinaria de crecimiento. Si bien es cierto, todos anhelamos crecer, y usted y yo deseamos el crecimiento. Deseamos crecer en el amor, crecer en la paz, crecer en el perdón, crecer en la esperanza. Pero este que estamos viendo en la Escritura, este centurión romano, tiene un crecimiento maravilloso que debemos de saber contemplar. ¿Para qué contemplarlo, dirá usted? Sí, para aprender de él. Porque aunque usted no lo crea, este centurión se convierte en un gran maestro. Nos enseña a tener fe. La fe ahora la está presentando a causa de la situación que se está dando en casa. Este centurión había enviado a los ancianos judíos rogándole que viniese a curar a su criado, pidiéndole al Señor Jesús que hiciera un milagro en su criado. Como si esto fuera poco, se llevaba muy bien con los judíos. Tenía una alta estima prácticamente y era muy amado por todas aquellas personas que le rodeaban. Ahora Jesús está contemplando todo este panorama. ¿Qué le parece? Está contemplando un panorama extraordinario. Jesús dice que se puso en camino con ellos. Ante esta panorámica, el Señor no pudo negarse. Es que este hombre en verdad se merecía un milagro de esta naturaleza,
Y dice la escritura que no estaban lejos de casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres debajo de mi techo. Mire lo que la Sagrada Escritura nos dice, que el centurión envía otra comisión para decirle que no es digno de que el Señor entre debajo de su techo, pero que diga una palabra y su criado quedará sano. Una de las expresiones que se da en nuestra querida tierra, entre chapines, es: este sí es el colmo de los colmos. De verdad que sí. Este centurión tiene una fe grande, un amor profundo, una esperanza maravillosa, y ahora, como si fuera poco, nos presenta un amor profundo por la palabra y una fe grande en la palabra que sale de la boca del Señor. Le dice, a través de la comisión que ha enviado: di una sola palabra y mi criado quedará sano. No te molestes en venir, no te molestes en entrar debajo de mi techo. Yo no soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Solamente di una palabra, dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Con esto podríamos decir que la fe es tremendamente fuerte. Y si estábamos pensando en una fe grande, y si estábamos viendo en el pasaje bíblico una fe extremadamente fuerte, ahora tendríamos que potencializar ese pensamiento y pensar que es fuerte, 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 fuerte su fe, porque piensa que una sola palabra del Señor será suficiente para sanar a su criado. Muchas personas, cuando se acercaban al Señor Jesús, le pedían que fuera a tocar a sus enfermos. Este le pide que no entre debajo de su techo, que no es digno de recibir al Señor en su casa. Las razones él las tenía por delante, mas el Señor iba prácticamente a una casa pagana a hacer prácticamente un milagro. Quiere decir que la fe llega al corazón del hombre y puede crecer de manera grande. Sí, puede crecer de tal manera que el hombre puede llegar a tener una fe maravillosa, una fe gloriosa, una fe poderosísima. La fe de este centurión es admirable. Jesús la admira, y a lo largo de los siglos, cuando se nos habla en la iglesia acerca de este centurión, no dejamos de admirar la fe que en este hombre hay. Como San Remigio dijo en Catena Aurea, en la página 396, la fe es como una antorcha que ilumina la vida del hombre. La fe es como una antorcha que ilumina la vida del hombre, el camino del hombre. Ahora podemos ver en este centurión que su vida está totalmente iluminada. ¿Cuánto ilumina la fe la vida de este hombre que le ha dicho al Señor a través de la comisión que le ha enviado: no soy digno de que entres en mi casa? Oh Dios, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué tiene en el corazón este hombre para creer que una sola palabra y a distancia puede hacer un milagro? Dígalo usted que está en casa. Es una palabra tan pequeña. Una F y una E la conforman. Fe. Es tan pequeña esta palabra, pero tan poderosa. Es tan pequeña esta palabra, pero es una verdadera antorcha. Es tan pequeña esta palabra, pero ha llevado a los hombres por los caminos de santidad. Ha hecho que muchas personas se acerquen notablemente a Dios y descubran en Él
cosas maravillosas. Pero siguiendo adelante con el pasaje bíblico, la escritura nos dice que el centurión le expone al Señor razones. Le dice que él no es digno de recibirlo en su casa, pero que él también es subalterno y tiene que estar bajo autoridad, y también otros están bajo su autoridad. Él da órdenes y otros las reciben y las tienen que ejecutar. Yo le digo a mi criado, ven y viene. Yo le digo a mi siervo, ve y va. Y él le podía decir a un soldado, venga. Inmediatamente tenía que llegar. Era una voz de autoridad la que este centurión tenía sobre sus soldados. Y ahora de la misma manera está considerando la palabra del Señor, una palabra que al lanzarse hacia la enfermedad, en dirección a la enfermedad, puede sanarla, que al ser enviada en dirección a aquella persona que está oprimida, puede liberarle. ¡Qué poder de la fe! ¡Qué maravillosa fe que nos permite descubrir el poder de Dios y asimilar que el poder de Dios puede realizar cosas maravillosas en nosotros! La Sagrada Escritura nos presenta la fe y urge que nosotros entendamos la importancia que ésta tiene. En Veritatis Splendor, el Papa Juan Pablo II, su santidad San Juan Pablo II, decía, urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, viviendo la verdad que se hace vida. Creo que un gran ejemplo para nosotros entonces es el centurión, que nos presenta el verdadero rostro de la fe. Si es cierto que urge recuperar, como dijo San Juan Pablo II, urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, bien es cierto que este hombre pagano nos presenta ese rostro para que nosotros podamos configurar también nuestra vida conforme a la fe, conforme al amor, conforme a la esperanza, que son de ayuda para la vida del creyente. Cuando un cristiano camina, debe de caminar con la fe. Cuando un cristiano camina, debe de caminar con la esperanza. Cuando un cristiano camina, debe de caminar y debe de caminar creyendo y confiando en el Señor en todas sus instancias de vida. Hay momentos en los que nosotros necesitamos mucha fe. Imaginemos el cuadro de aquella mujer hemorroísa. Ella necesitaba fe, pero antes de echar mano de la fe, echó mano del dinero que ella tenía. Según la Sagrada Escritura, malgastó toda su fortuna. Imagínese lo que la palabra del Señor nos revela. Esta mujer echó mano del billete que ella tenía, de las monedas que ella tenía, y dice que gastó toda su fortuna. En otras palabras, tenía lo suficiente, tenía demasiado, y todo eso suficiente, eso demasiado que ella tenía, lo malgastó con un médico, con otro, con otro, con otro, nos lo dice la Sagrada Escritura, para hacernos ver el grado de conflicto que ella tenía, el problema tan grande que ella tenía por delante y lo difícil que le fue, sobre todo, entrar a luchar por esa situación que ella tenía, entrar por la puerta de la batalla, pues le costó, tenía mucho dinero, seguramente era muy influyente, era una mujer de alcurnia, pero llegó el momento en que su necesidad le hizo valorizar la fe. Y cuando el Señor Jesús pasó en medio de toda la gente, dice la Escritura que ella se abrió paso y decía, tan solo si tocara la orla de su manto, yo me salvaré. Y empezó a creer todo aquello que el Señor puso en lo profundo de su corazón.
¿Valió bastante la fe? Bueno, detengámonos a ver a esa mujer y veámosla sanada después de que ha tocado al Señor y preguntémonos si valió la pena el acto de fe. Claro, valió la pena el acto de fe. El apóstol San Pablo, cuando nos habla acerca de la fe, nos solicita que nosotros vayamos a través de la fe descubriendo más y más la voluntad de Dios, que vayamos a través de la fe descubriendo lo poderoso que es el Señor y sobre todas las cosas que a través de la fe descubramos el mandato que da la fe y vayamos sobre él, que le obedezcamos a la fe. ¿Es fácil obedecer la fe? No es fácil obedecer la fe. ¿Es fácil que el hombre se deje llevar por la fe? No es fácil. A veces el ser humano duda demasiado. A veces le cuesta creer. Imagínese usted aquella mujer hemorroísa que, dice la escritura, se abría paso en medio de la gente. Si hubiera dicho, difícilmente voy a sanar. Ya son muchos años de enfermedad los que tengo, difícilmente. Pero creyó. Esa fue la bendición y también se convirtió en maestra de la fe para cada uno de nosotros, para que al igual que ella, descubramos el gran valor que tiene la confianza en Dios. Cuando el Señor Jesús dice que oyó las palabras del centurión, el Señor Jesús le miró y volviéndose a la gente dijo, os digo que en ninguna parte en Israel he encontrado tanta fe como la tiene este hombre. Uh, el Señor halagó la fe de este hombre, halagó la fe de una persona pagana. Bien, es que cuando la fe se alza, es una belleza, es algo glorioso y el Señor está contemplando algo maravilloso en la vida de este centurión que ha creído en la palabra y dice que al volver a casa todos los enviados encontraron al siervo sano. Había sanado gracias al poder de la palabra, gracias al poder de la palabra del Señor. Esa palabra en la que había creído el centurión romano, esa palabra que nosotros debemos de creer. Muchas veces estudiamos la Sagrada Escritura y la estudiamos una, otra y otra vez. Leemos el catecismo de nuestra iglesia y buscamos datos teológicos, nos esmeramos por crecer en el conocimiento, pero todo esto nos debe de llevar a valorizar la importancia que tiene la fe. Aquel centurión dice que vio la mano poderosa de Dios en casa. Cuando los judíos, los ancianos regresaron y aquellos amigos regresaron, el criado estaba totalmente sano. Cuando tú crees en la palabra de Dios, algo pasa, algo puede pasar, algo está pasando, algo estará a punto de suceder. Oremos y pidámosle al Señor con fe que ponga su mano misericordiosa en nuestras vidas y que nos haga crecer en ella. Quizá no lleguemos a ser como el centurión, a tener una fe tan profunda, pero podemos ir creciendo en la fe a fin de que ésta se haga cada vez más grande en nuestra vida. Recuerde usted a María Santísima, nuestra Madre, cuando se le dice con toda certeza, dichosa tú que has creído. En otras palabras, dichosa tú que tienes fe. Si tú creces en la fe, serás dichoso, como nuestra Madre, la Virgen Santísima. Podríamos decir, dichoso tú que has creído. Creámosle a Dios, creamos en su palabra, creamos en su amor, creamos en su misericordia y dejemos que el Señor cada día nos haga crecer en esa fe maravillosa. Padre de los cielos, hoy te damos gracias por esa bondad tan grande
ese amor tan profundo que tú nos tienes. Y te queremos rogar de todo corazón que tu mano misericordiosa esté con nosotros. Gracias porque cada día eres Dios de misericordia y te manifiestas a la vida de todo creyente. Que en nuestro corazón haya siempre ese deseo de buscarte con fe, de buscarte con la esperanza por delante, de buscarte y crecer en el amor y en la paz. Quédate, Señor, con nosotros. Te lo pedimos para la gloria de tu santo nombre. Bendito y alabado seas. Honor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.